Yo, Alfredo Stroessner, Paraguay juro ante Dios y la patria. fue el amo y señor de la vida y la muerte en su país. Era de mierda. Hasta hace rato lo hubiéramos matado, como le matamos a su marido. O presidente paraguayo Alfredo Stroessner. Torturado militar ya. Entonces me dice el comisario, estamos en la guerra del mundo. La caperucita que nosotros le llamábamos, nos bajaban a patadas, tirones de pelo, a trompadas. No evitó la tentación de bautizar una ciudad con su nombre. La actual ciudad del Este se llamó Puerto Stroessner por el glorioso pueblo colorado. Dios y la patria. En Puerto Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este, también habían perseguidos políticos. También había dictadura, la misma que mantuvo 35 años a Stroessner en el poder. Mucho se habla de las rutas, de las represas de Acaraú y Itaipú, del Puente de la Amistad, pero poco escuchamos sobre las represiones, las resistencias cotidianas, las condiciones de vida en ese territorio y el contexto en el que nace la ciudad con nombre de dictador. Era puerta, era Nama, estábamos en la ribera del Paraná, completamente desierto. Sí, nada. El mismo lugar acá que es el puerto, es el lugar donde habían desembarcado las personas que habían llegado el día 3 de febrero de 1957. El señor presidente de la República es un hombre que mira muy lejos, observa muy lejos y es un gran realizador de obras. Esa iniciativa porque decíamos el 3 de febrero es una fecha que en la ciudad es muy importante porque es el aniversario de la ciudad, de su fundación. Pero el 3 de febrero también fue el golpe en el cual cae la dictadura, pero de eso no se habla en Ciudad del Este. Cada 3 de febrero en Ciudad del Este, en la parte paraguaya de la triple frontera con Brasil y Argentina, es feriado y fiesta patronal. Aunque la celebración en teoría no tenga nada que ver con política, si nos remontamos al origen de la ciudad, vemos que fue fundada en 1957 por el gobierno militar del dictador Alfredo Stroessner y bautizada en su honor como Puerto Presidente Stroessner. Mas é muito provável que a data tenha sido escolhida para coincidir com o Dia do Padroeiro do Paraguai, o que mostra também o uso da religião pela propaganda da ditadura. A fundação de Ciudad del Este indica, esse uso da ditadura, esse uso da religião pela ditadura. Mas é muito interessante que ele tenha sido derrubado nessa mesma data, Parece uma ironia da história, Puerto Presidente Stroessner fue un territorio clave para el estronismo, escenario de infraestructuras como el Puente de la Amistad y la represa de Itaipú, que hasta hoy se utilizan como símbolos para defender e incluso elogiar a la dictadura. Había mucha propaganda de eso. Y nadie medía la consecuencia también. Por ejemplo, los latifundistas de acá. Cuando comenzó Itaipú, comenzó la economía de los brasileros en esta región. Eso nadie pensaba. Se le echaba a todos los indígenas. El gobierno tenía que protegerlos. Todo territorio ocupado, no ocupado, quién ocupa, en qué época ocupó, cuánto cuesta, por qué está siendo mercantilizada de esa manera, por qué sector está siendo mercantilizada, quién está detrás de... Todo eso es política, todo tiene consecuencia en el territorio. Y no tenemos la cultura en Paraguay de pensar esas cuestiones. Así como un 3 de febrero se fundó la ciudad, en esa misma fecha, pero en 1989, Stroessner fue derrocado por un golpe de Estado. Días después, cambió de nombre, pero si recorremos la ciudad, encontramos que, aunque en el presente se la llame de otra manera y cuente con un gobierno municipal de oposición, el espíritu stronista y colorado permanece. ¿Qué precio están las camperas? Esta está a $26. Ajá. Ok, gracias.
vine acá, el presidente Franco, vine a jugar en el Club Nanagua. En ese lapso, cuando estaba por terminar ya el campeonato 66, vino mi papá, toda la familia de Ipacaraí, contratado por la Industrial Paraguaya. La Industrial Paraguaya es una empresa latifundista. El que habla es Alfredo Sosa, conocido como Pirulo. Estamos Belén González y quien les habla, Romina Aquino, en la casa de su hija, en Ciudad del Este, en diciembre de 2024. Es domingo y toda la familia está reunida, mientras en la cocina preparan la sopa paraguaya. Nosotras estamos con Pirulo y su nieta Noé, en la sala. Apenas llegamos, Pirulo empieza a narrar sus anécdotas. Es efusivo y alegre, y su memoria está fresca, como el tereré que estamos tomando. Pirulo es anticolorado desde su juventud. Su papá era liberal y heredó de él su posición ideológica. Oriundos de Ipacaraí, en 1966, fueron invitados a trabajar al este del país. Recuerda que en esa época funcionaban aserraderos, fábricas de terciadas, aglomerados, industrias de palmito y yerba mate. La política de eso. Oye, confabular a empresario, ¿no? Claro que al empresario le conviene estar con el gobierno. ¿Vale? ¿Y qué le daba? Entonces todo era, funcionaba a la misma maravilla porque el pueblo tenía miedo de toda... Su llegada al territorio de Alto Paraná, como la de muchos otros migrantes, se da en el contexto de la marcha hacia el este, que según el investigador Aníbal Pozo, se trató de un proyecto de necesidad, porque en esos años la relación con Argentina se estaba rompiendo, y lo que le quedaba al gobierno era girar hacia la otra frontera. Con toda su familia ya sentada en el este, Pirulo también consiguió un puesto en la Industrial Paraguaya. Yo era ayudante de un montador, soldador, alemán era. Vos sabés que ese ingeniero me convertí con su mano derecha. Sin mí nunca más trabajo. Y ustedes están hablando con el único técnico paraguayo, técnico de la fábrica de aglomerado, la madera aglomerada. Y yo era el absoluto jefe. Tenía 21 años y 50 años a manejar. Pirulo ascendió técnica y socialmente dentro de la empresa, gracias a su trabajo con el ingeniero alemán. Su hermano pasó a ser su ayudante, y ellos dos manejaban información sobre las maquinarias que nadie más tenía. Para Pirulo, todo estaba funcionando de maravilla. Hasta se enteró que en la casa matriz de la Industrial Paraguaya, ubicada en Asunción, había un documento que indicaba que él era el único referente válido en esa zona. Pero la tranquilidad no duró mucho. 2 años después, los trabajadores se levantaron en huelga. Nosotros teníamos sindicatos formados, los sindicatos amarillos. ¿Qué significa amarillo? Y del gobierno, colocados por el gobierno. O sea, con el permiso. Nosotros sabíamos todito quiénes eran piragüés, quién era policía confidencial. Los piragüés eran los informantes y delatores del gobierno. Traducido literalmente como pie peludo, se refiere a las personas que se mueven de manera sigilosa. Los piragüés estaban en todos lados y eran parte central del sistema de control de la dictadura. Y nosotros protestábamos porque no se pagaba nomás, no cobrabéis. Un mes no faltaba para comer. No, ese no faltaba, ni baiteo. Pero la efectivo de cuido. O cobra celo mitad. Con la protesta ya cobraron. Y después vinieron a intervenir la seccional. No, la seccional. Ese era el que mandaba. No había intendente, no, seccional no mandaba. Ni la comisaria no mandaba, la seccional. Estaban todos sentados, haciendo brazos caídos, cuando llegaron los representantes de la seccional colorada, o sea, del gobierno de Stroessner. Se subió así sobre un bollo grande, rodeado de todas las personas. Ahí en el medio mismo ellos se subieron. Otás amigos se ore dumí, guaraní. Ñanderu guazú. Stroessner. Oren boú vende en dabe. Haro yo representación es haro ñemon que está no aben en día. Heikabeme co la Industrial Paraguaya, ese es cierto. La Industrial Paraguaya pues estábamos parados 2 días, tú se tereí o perder la Paraguay. Vea el primer artículo. Tú se perder, la industria parada.
Pirulo sabía que ellos tenían razón. En ese entonces, la Industrial Paraguaya era la más grande industria en Alto Paraná, pero también conocía sus derechos. Y como jefe y anticolorado, no iba a aceptar así nomás las órdenes de los seccionaleros. No me tengo que ir, ayudé la palabra. ¿Cómo no es? Ciudadano, pecado, ave. Colorado, seccionales, no tiene nada que ver en el día. Gobernación de Peture de algún por otro, también ya para oír, vea. Allá. ¿Cierto? Hey, me catum. Si alguien tenía que hablar con ellos, eran sus jefes, que encima estaban todos presentes. Pirulo no tuvo miedo en animar a sus compañeros a levantar también sus voces y oponerse a la autoridad de los representantes colorados. ¿Cierto? ¿Cierto? Otro, ¿cierto? Y el famoso Shiri bebe igual, ¿verdad? ¿Vaya? Ni Shiri. Ni en Shiri, no da igual. Al unísono, ni Shiri. Amo yo lado de más. ¡Fuera! ¡Fuera! Amo yo lado ya o chiflama. Todo en maya. O cometín. Ay, ¿para cómo? Tu chistera, yo no mondí, güey. Los trabajadores no cedieron ante la presión de los seccionaleros. Al contrario, resistieron hasta lograr su principal reclamo. Después de varios días de huelga, finalmente consiguieron cobrar sus sueldos. Pero el pronunciamiento de Pirulo hizo enojar a los colorados. Y desde ese momento comenzó una persecución contra él. Vea ese señor que estaba ahí. En 15 días no le queremos ver más acá. Le van a echar a ustedes. Y nosotros nos encargamos de echarle a toda la familia del Alto Paraná. No hay otro sino un liberal que está incitando a la huelga. No tiene que haber otro sino un liberal que está incitando a la huelga. Liberal Mantena. Liberal Mantena. La peticurepi, peticapata y peticurepi. ¿Dónde para él? Derecho sí. Se te va a echar, ¿por qué no te fuiste a hablar ahí? Se te va a echar. No, yo no tengo miedo. ¿Quién me va a echar acá? Nadie me va a echar acá. No se te va a echar. Ahora están diciendo. Se te va a echar. O Pablo, 2 o 3 días. Unas semanas a hueve, como la versión. O sea, seguía más, pues. Como el murmullo de la gente, yo de afuera. Ya está, ya. Encaminado para irme. Y hay camionetas, pues ahí me están de J. Pero la caperucita ya. Acá en la camioneta, pues acá en ese se manejaba la policía y en ese se manejaban los presos. Pero a Pirulo no podían echarle tan fácilmente. Recordemos que él manejaba información técnica que sus otros compañeros no. No había quien pudiera reemplazarlo. Estaba blindado por sus capacidades. Y no me echaron. Y ahí fue mi tortura. Ahí comenzó mi tortura. ¿En serio? Un mes a hueve ya primera citación en la policía. Antes pues se manejaba así. De cita para presentarte. Cualquiera hora de la citación. Soldadito el asunto. Las citaciones llegaban cada 2 o 3 meses y eran por diferentes motivos relacionados con su afiliación al Partido Liberal. Por supuestamente escuchar la polca del 18 de octubre sobre el levantamiento liberal o por organizar una reunión política. Durante casi un año estuvieron así, hasta que un alto jefe lo mandó llamar. Yo ya no puedo atajar más, ya yo cobeina con asunto, ya no puedo atajar más, ya se te va a venir a llevar, yo no tengo más la culpa, te aviso. Pirulo recuerda que en ese momento sonó el teléfono. Supuestamente quien llamaba era el mismísimo presidente, Alfredo Stroessner. El jefe le comenta al interlocutor que estaba con el perseguido, que alegaba ser inocente. «Vos vas a decidir, mi general», le dijo, y terminó la llamada. Pirulo nunca supo si esa llamada fue montada o de verdad era el dictador del otro lado. Y ahí yo, el último cartucho a explotar.
Pirulo se dio cuenta de que la única forma de zafar era bajo las reglas del sistema. Como en dictadura, todo se manejaba por padrinazgo y parentela, se acordó que su prima hermana era la pareja del secretario privado de Stroessner, Mario Abdo Benítez. Entonces le dijo que supuestamente él era su caballú, o sea su padrino, y que ahí mismo podía llamarle para contarle lo que estaba pasando. Ustedes van a caer antes que yo, por cobardes. Se van a ir primero en la camioneta roja, le aseguró. Se quedó amarillo el señor para nombrarle a Abdo Benítez. Tener algo, si no, es nombrar ahí, a lo mejor en Chucahue. Yo le nombré porque era su señora, es mi prima hermana. Esta, me salvé. Se llamaba Santa Rosa y con 16 años yo me mudé a Salto del Guairá. Y esa es mi trayectoria. De Salto del Guairá me mudé en Ciudad del Este y acá estamos. Carmen Delgado es comerciante y también migrante. Cuando la visitamos en su casa en el kilómetro 7, que es un bosque escondido, estaba tímida. La dictadura la vivió en diferentes territorios, por la duración de la misma. No quería tanto hablar del tema, porque su papá le enseñó que mejor no meterse en cuestiones políticas para evitarse problemas. Viste que Stroessner tuvo 35 años de mandato, ¿verdad? Y nosotros estábamos, cuando se subió de presidente, nosotros estábamos. Incluso, él visitaba nuestro barrio de a pie, pero con interés de uno de los vecino tiene una hija linda que le interesa a él, ¿verdad? Todo sabe, ¿verdad? Todo sabe que él secuestra, si vos no le quieres dar, él secuestra, él lleva, hace lo que quiere y mata. A pesar de su timidez, o quizás por eso mismo, el relato de Carmen es descarnado y sin vueltas. A ella le tocó vivir ese lado de la historia, en el que cientos de niñas, niños y adolescentes fueron secuestrados y víctimas de violencia sexual por los altos mandos del estronismo. En Ciudad del Este se encuentra El Pinar, en la Finca 66, una de las mansiones que eran utilizadas como escenario de fiestas sexuales. Y así era el que cuando nosotros vivíamos ahí, era así, por eso mi papá y eso demasiado miedo tenía. Miedo tenía cuando se comunicaba que él iba en el barrio. No salíamos sin papá y mamá. Ni de una manera no salíamos. Ni cuando éramos grandes. Yo me acuerdo cuando tenía 16 años, cuando hay una fiesta, por ejemplo, con papá y mamá. Sin papá y mamá no salíamos. El miedo no era solo a la violencia sexual, sino también a una de las leyendas más difundidas de esa época. Supuestamente Stroessner tenía lepra y se nutría de la sangre de los niños y niñas. Él manda donde se va criatura sola. Y dice que le muestra al varoncito un camioncito. Ven y te voy a dar para tu juguete. A la nena una muñeca. Pero ese no te va a dar, Gina. Él te secuestra. Te acerca y ellos te alzan y te llevan. Dice que Stroessner tenía lepra, ¿verdad? Y él se bañaba con la sangre de la criatura y hacía transfusión hasta que le mate. El gran amor de su vida, la señora Estela Legal, más conocida como Ñata Legal, a ella la conoció cuando tenía 14 años. Y a casi todas sus otras amantes conocidas también las conoció en esa edad, 14, 15 años. Ex policía, ex chofer de Stroessner, contara esto que ustedes van a ver. La criatura siempre se le colgaba del techo, tiene un aparato ahí, él se sentaba encima, él era leproso, él se bañaba con la sangre para que pueda vivir, ¿verdad? ¿Le colgaba a las criaturas y se bañaba con la sangre que caía de él? Sí, así era. En las colaciones de colegiales, él se fijaba en una y cuando le miraba mucho a una, ya sus guardias sabían que esa era una preferida de él y que había que presentarla al general.
Le preguntamos si ella había conocido personalmente a niñas o personas que habían sido secuestradas o torturadas de su barrio. Carmen respondió: Vos encontrabas cuerpos en la vereda de la calle. Vos no tienes que decir nada. A nuestros padres así a nosotros nos enseñó. Es porque seguro que ustedes lo le mataron. Ay, y te va a quedar preso. Entonces, para evitar eso, nosotros no vemos nada. No vemos ni escuchamos nada. Nosotros no sabemos nada. Nosotros no salimos de la casa. Esa era la política social que se instauró: el silencio y la indiferencia. Nadie quería estar asociado a los perseguidos o a las víctimas por miedo a las represalias. Así nosotros vivíamos, no había libertad como ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Anteriormente no, el tiempo de Stroessner no había libertad. Sin embargo, la historia de Carmen nos lleva a un punto débil del dictador y su propaganda. Aunque había mucho miedo y las relaciones sociales se iban resquebrajando, el hecho de que las y los paraguayos perciban a Stroessner como una persona que sufre y que está enferma, nos habla también de alguien que en realidad no era todopoderoso, como lo querían mostrar. Sabemos se essa história é verdade ou mentira? Não temos provas, mas a simples existência dessa história mostra que as pessoas tinham medo do ditador. No caso, do sumiço de crianças. E onde há medo, não há apoio. É claro que o medo ajuda as ditaduras. O medo ajuda, porque não sofrem contestações. Mas eu não posso dizer que a sociedade paraguaia, no seu conjunto, apoiava a ditadura. Él es Paulo Renato, historiador y profesor de la UNILA, especializado en dictaduras suramericanas. Paulo cree que el desafío de los cientistas sociales y representantes de movimientos es cuestionar las narrativas establecidas por quienes manejan el poder, porque esas son las historias que perpetúan un Paraguay que no puede cambiar o mejorar. Essa história de Stroessner doente talvez mostra que parte da população paraguaia olhava Stroessner como um homem comum, que ficava doente, que morria. Essa história talvez nos mostre que boa parte da sociedade paraguaia, ou parte dessa sociedade, via o seu poder como um poder finito, que um dia iria terminar. Hablar de este tipo de historias que tienen lugar en el cotidiano, en las calles y que no forman parte de los libros, para Paulo Renato muestra que ese pasado también fue diferente de lo que la gente piensa y abre la posibilidad a creer que podemos hacer algo diferente hacia el futuro. Un grupo de compañeras, sobre todo compañeras, que para hablar de temas difíciles el arte puede ser una manera, ¿verdad? Y el teatro, sobre todo, en este caso combinamos teatro con periodismo, ¿verdad? Y dijimos, hablemos de dictadura en Ciudad del Este, ¿verdad? Y surgió esa iniciativa porque decíamos el 3 de febrero es una fecha que en la ciudad es muy importante porque es el aniversario de la ciudad, de su fundación. Pero decíamos nosotros, pero el 3 de febrero también fue el golpe en el cual cae la dictadura, pero de eso no se habla en Ciudad del Este. Es necesario hablar también de eso. No puede ser posible que solo hablemos del aniversario de la ciudad o que tampoco nos preguntemos el contexto en el que la ciudad fue fundada y creció y se desarrolló y se sigue desarrollando, digamos. Todo está atravesado por el estronismo. Sofía Masi es periodista y activista de la organización Cuñapotú. Nació en Asunción, pero hace más de 20 años que vive en Ciudad del Este. En el 2020, junto al elenco Lampiún y su emprendimiento El Puente, Comunicación Sin Fronteras, produjeron una obra de teatro llamada 3 de febrero, celebración, la historia de Flor de Lis. Denunciábamos la pedofilia en dictadura, básicamente. Por ejemplo, la obra de teatro tenía muñequitas, hicimos muñequitas vestidas de chiroleras, porque según la narrativa, las historias que cuentan la gente es que en los desfiles Stroessner seleccionaba a las estudiantes que quería, tanto él como los otros militares, y que incluso habían directoras de colegio que eran las que se encargaban después de reclutar, entre comillas, o de hacer llegar el mensaje
a las niñas o a la familia de las niñas. Y hay muchas historias también de familias que escondieron a sus hijas o que las mandaron a otro lugar para que no caigan en las garras, entre comillas, del dictador o de otros militares. La obra está basada en un monólogo escrito por Lisa Beca, profesora y actriz que vivía en el barrio obrero de Ciudad del Este. Allí, desde niña, escuchó muchas historias relacionadas al abuso sexual de niñas y mujeres. Específicamente, había un lugar, una ex fábrica de relojes, que era manejada por un alto mando del estronismo, Juan Eudes Pereira, en donde secuestraban a mujeres para abusar de ellas. Hablar de ese tema les valió muchas críticas, principalmente de personas vinculadas al poder, herederas del estronismo. Porque pareciera que acá en Ciudad del Este no era dictadura, no eran tiempos de dictadura, porque esa palabra no se menciona en la ciudad. Hoy tenemos todavía calles con nombres de gente que sabemos que era represora, que eran represores de la época, o hay canchas con el nombre de Stroessner todavía, clubes deportivos con su nombre todavía, y nadie interpela eso, nadie objeta eso. Ni desde el propio Estado, hablando en términos, por ejemplo, de las municipalidades o la gobernación. Un caso icónico de lo que menciona Sofía es la lucha por el cambio de nombre de la calle Patricio Colmán, bautizada así por uno de los torturadores más sanguinarios del estronismo, autor de Los vuelos de la muerte, en los que arrojaban a las personas vivas a la selva. En 1999 se logró una ordenanza para modificar ese nombre por el de Agapito Valiente, educador popular y militante del Partido Comunista. Pero hasta hoy, la calle mantiene la denominación de Colmán, el mismo que ordenó la muerte y desaparición de Agapito y muchos otros luchadores. Cuestionar la narrativa oficial de Ciudad del Este es cuestionar el origen mismo de la ciudad. Porque la narrativa oficial, digamos, se estaba construyendo Itaipú, o sea, como que esta era una zona de progreso en la época, ¿verdad? Era una zona donde también la relación con Brasil se profundizaba. Entonces, hablar de Stroessner es hablar de una persona o de un presidente que, gracias al cual Ciudad del Este es lo que es, más o menos, ¿verdad? Entonces, cuestionar esa figura es como no, pero él tuvo sus lados, sus luces y sus sombras, te dicen, ¿verdad? Muchos te dicen, esto son sus luces y sus sombras, sí, pero también esto, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, como si lo otro fuera mínimo, fuera una cuestión totalmente irrelevante o menor, por decirlo así, como si no fuesen crímenes de lesa humanidad, digamos, ¿verdad? En la actualidad existen muchos jóvenes como Sofía, estudiantes, artistas, referentes sociales, que además de cuestionar, están construyendo una nueva narrativa, una nueva perspectiva de la ciudad y de la zona fronteriza. El 3 de febrero ya no es únicamente la fundación de una ciudad, sino también el comienzo de la democracia. Como el caso de Matías Mendieta, de 25 años, activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos y estudiante de la UNILA, nacido en Santaní y que ahora vive en Foz de Iguazú. O Noelia Paniagua, arquitecta, quien realizó su tesis sobre la repartición de tierras a militares y empresarios allegados al poder durante la dictadura. No era una dictadura para la gente, para mucha gente, tipo, era un gobierno más, pero tipo, acá yo pude como tener esa comprensión de cómo era esa estructura, porque siempre a las personas jóvenes se nos juzga cuando intentamos como buscar más sobre un periodo histórico el cual nosotros no vivenciamos. Entonces como que el adultocentrismo se sobrepone por nosotros y nos dicen como, no, pero ustedes no pueden cuestionar porque no vivieron en esa época. Pero lo que no se tiende a considerar es que en realidad nosotros estamos pasando las consecuencias de ese proceso histórico. Tanto Matías como Noelia nacieron en democracia. Conocer ese pasado reciente les permite reflexionar y entender mejor nuestro presente. ¿Cuál es su rol como jóvenes? ¿Qué significa una democracia? ¿O qué necesitamos para sentir que verdaderamente estamos viviendo en una? Los movimientos sociales tienen como un rol preponderante en eso. Como yo pienso que la democracia sí está en Paraguay y que la caída de la dictadura de alguna forma trajo como esa esperanza de tener una verdadera democracia, pero bueno, eso es lo que es como el desafío, ¿verdad? Saber cómo es esa verdadera democracia. Y siento que lo primordial es como la participación de todas las personas en todos los ámbitos que acarrea esa democracia. Yo creo que falta
acceso en todo sentido y falta una descentralización del gobierno de Asunción para con los municipales y los departamentales en todo el país. De que en Paraguay hay democracia, sí, todas y todos están de acuerdo. Pero según Paulo Renato, la cuestión en realidad es que las personas estén convencidas de que la democracia es la mejor forma de gobierno para avanzar hacia mejores condiciones de vida. É isso. Na democracia existem pessoas insatisfeitas. E que bom, porque elas podem manifestar isso. O desafio é que as pessoas continuem olhando para a democracia como o instrumento fundamental para solucionar os seus problemas. La democracia nos permite eso que en dictadura no se podía: juntarnos, discutir, organizarnos y reclamar por nuestros derechos. Y en Ciudad del Este vemos que cada vez más hay grupos políticos, culturales y artísticos que están ocupando las calles. Eu vejo nesses exemplos cotidianos, né, desses jovens que se encontram perto do Paraguai, mas fora do Paraguai, e que aqui me parece que fazem uma releitura da sua história, da história que aprenderam, das imagens que trouxeram do Paraguai, comparam com outras imagens, e eu vejo essas novas amizades, novas solidariedades surgindo, pequenas, grandes resistências ocorrendo no cotidiano aqui. Realmente creo en el poder de los grupos organizados. O sea, cuando dos personas se juntan, pueden ser dos, empieza la posibilidad de transformación. Creo que no hace falta ser tantas personas para lograr pequeños cambios. En Ciudad del Este todavía existen herederos y nostálgicos del estronismo que anhelan volver a un régimen autoritario. Pero hoy, la música punk, la poesía contracultural, los movimientos feministas y las ferias culturales en el espacio público están disputando discursos y escribiendo un nuevo capítulo para la ciudad que alguna vez se llamó Puerto Presidente Stroessner. La ciudad con nombre de dictador es un podcast del proyecto Todavía se busca. El reportaje estuvo a cargo de Romina Aquino González y María Belén González. El guión y la narración por Romina Aquino González. La edición por Natalia Santos Vega y Juan Helborn. El montaje y diseño sonoro por Anaí Ríos. El equipo está integrado además por Doco Sosa, Alice Delgado y María José Lacarrúa. El proyecto Todavía se busca fue incubado en 35+35, Laboratorio de Memoria y Futuro, en el marco del proyecto Memoria Democrática, Archivos y Sitios de la Resistencia y los Derechos Humanos en Paraguay de CODEUPI, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través del Centro Cultural de España Juan de Salazar. Es una producción de Fábrica Memética. Estoy peleando, no fue la pandemia, siempre fueron ustedes colorados. Y no vuelvan más.